En ano píloro, levaduras, hongos, ya veremos microbiología, confío que lo cuenta, son hongos unicelulares que tienen diferentes formas, provoca infecciones vaginales, fisuras anales que pueden ser muy molestas y recurrentes. Bueno, hace 2 días, 3 días me venía un chico, encantador, italiano, amigo, Carlos, con una fístula anal y además, en fin, había estado hablando un poquito como el que había sido mi maestro en cirugía durante un montón de años, que admiro muchísimo en el hospital, que era Pepe Cantillana, y que la verdad es que tengo mucho aprecio, me enseñó muchísimo los años que estuve trabajando con él. Y también su suegro era un gran cirujano de Sevilla, que también ya estaba jubilado. Lo que me encontré fueron 2 virus y una bacteria. Entonces, una fístula, en donde tienes que, bueno, pues a nivel del esfínter anal, un poquito antes, se comunica con el exterior, pues había 2 virus y había una bacteria. Le quito los virus y le quito la bacteria. Y quito la causa que me han ocasionado esto. Disminuye la presión a ese nivel para que deje que la fístula siga drenando. Y ahora le tengo que dar reposo. Y reposo es simplemente, ahora le mando la pera. Lo que tenían mis abuelos, que era una maravilla, la pera. Y le pido que después de obrar se limpie bien, para que no se meta nada por esa fistulita y poco a poco se irá cerrando. Y podéis preguntar todo. De las cosas que más os vais a sorprender es cuando preguntáis sobre el futuro. Pero os vais a sorprender mucho, primero porque os contesta y después porque muchísimas veces sí es cierto y sí es verdad que ocurre. Entonces, ¿se te va a cerrar la fístula? Sí. ¿En una semana? No. ¿En un mes? No. ¿En 2 meses? ¿En 3 meses? ¿En 3 meses? 4 meses? En Navidad, si no se ha cerrado, me lo dices. Pero a este no, a este le dije primero, vamos a estar así un mes, porque no es que esté 3 meses dando la lata y los 3 meses deje de dar la lata, no. Cada vez tiene que darte menos la lata, debes drenar menos, se pone todos los días la gasita, lo normal de estos pacientes, y yo, si en un mes, mes y medio le sigue dando la lata, empezaré a mandarle que la pera le ponga mitad agua y mitad agua de mar, un poquito pues para deshidratar esa zona y que no entre ningún tipo de mucosidad. Tengo otro paciente ahora que me da mucha pena porque son gente joven y además encantador, un chico pequeño, la mujer trabaja en la Universidad de Córdoba y tendrá 30 o 35 años. Este tiene una fístula del colon sigmoideo, tenía una enfermedad de Crohn, la enfermedad de Crohn se curan bien todas, y he tratado decenas y decenas y decenas, no voy a decir cientos, pero decenas, se curan bien todas, perdón, y se le ha quedado una fístula del colon sigmoides a la vejiga. Y entonces él orina y cuando termina de orinar, incluso echa pompitas de aire, normal. Y después orina otras veces y a veces cuando termina de orinar echa una gotita que son heces. Claro, infecciones de orina cada 2 por 3 y harto de antibióticos desde hace 4 o 5 años. Le curamos el Crohn y vino a decirnos que nos pasaba esto. Bueno, lo revisamos cada mes, la verdad es que va muchísimo mejor. Ya llevaba por lo menos 1 o 2 meses que no se le producían infecciones de orina, que para él era algo continuo. Y me vino el otro día porque medio empezaba a pensar que a lo mejor tenía algo. La verdad es que el que mejor se conoce es uno mismo, nunca será el médico, ni el TAC, ni nada, el que mejor se conoce es uno mismo. Es verdad que me encontré que tenía una infección en vejiga, el estreptococcus, bueno, infección en vejiga, se la traté, se le pasó, pero llevaba 2 meses sin que le diera la TAC. Y no llegó a producirse la infección. Y yo creo que es algo también que se nos va a cerrar en 2 o 3 meses o en 4 meses. Ya lo que le digo es que lo reviso una vez al mes por curiosidad, porque está muy molesto y es un chico muy joven y en fin no está bien. Lo reviso una vez al mes y en los últimos 2 meses digo, me ha venido una vez y siempre digo, en cuanto empiece la más mínima sintomatología te vienes. Prefiero verlo al principio a que tome antibióticos. Y si creo que se lo va a cerrar, las cosas cuando no se usan se atrofian. Así que la fiebre del viernes por la noche y el sábado por la noche hay que aprovecharla a tope, mientras que se pueda. Las cosas que no se usan se atrofian. Y yo confío en que esas fistulitas se atrofien, tanto la del colon sigmoide con vejiga como la fístula esta que tiene este otro hombre.